¿Qué es eso? ¿Qué es aquello que restaura todo? ¿Qué puede ser eso que limpia lo que está sucio? Que une lo separado y que repara lo que se ha roto. ¿Cuál es esa solución para lo que ya no está como antes? Sin duda, recibirla es gratificante, pero darla es incómodo. La anhelamos cuando nuestra culpa y responsabilidad se ve expuesta. Es imposible de ganar. Es una restauración inmerecida. Gracia. La incómoda solución para prácticamente todo. Muy, pero muy buenos días, mi amada confra. Buenos días para ellos, qué lindo poderlos tener aquí. Voy a hacer una pequeña cuña rápida. ¿Están todos los niños ya en Aventura Confra, Petit y Gap? ¿Están todos? ¿Sí? Por si acaso no, quiero decirles y darles una recomendación. Por favor, lleven a sus niños a que disfruten esos espacios. Mis hijos ya prácticamente salieron, pero todos sus amigos con los que aprendieron prácticamente a caminar son de esos espacios tan lindos que han tenido allí. Así que por favor, los animo a que estén siempre con sus hijos en este espacio. Pero además lo hago porque la incómoda solución, quiero incomodarlos hoy un poquito. Lo voy a hacer con una lectura. Es algo poco usual, pero me gustaría tomar algo de su tiempo para compartir esto y es una lectura para mayores. Por eso me gustaría mejor que los niños se encuentren en sus espacios. Y es una lectura de un libro de un autor muy cercano a la confra. Por favor, regálenme unos minutos de su atención. Lo voy a leer de la siguiente manera. Una carta que llega y dice: Hola Miguel. Como sabes, enseño la Biblia. Se podría decir que tengo un ministerio fructífero. Incluso el otro día me invitaron a una reunión con las personas más influyentes del ministerio en mi ciudad. Estábamos a la mitad de una reunión discutiendo sobre la importancia del servicio para cualquier persona que realmente cree en Dios. Una charla muy interesante. Me asombraba el conocimiento de todos esos hombres de Dios sobre este asunto. Sus puntos de vista eran sencillamente fascinantes. En un momento dado, se empezó a escuchar el bullicio a la entrada del salón donde estábamos reunidos. Y sin previo aviso, entró una jovencita que se plantó justo en medio de nosotros, como buscando a alguien. Esa chica tenía prendas que dejaban ver demasiado de ella. Su cuerpo, forrado con un vestido que evocaba al cuero gastado, hacía juego con su cabello negro como la noche. No sé si lo que llevaba puesto era una falda o un cinturón largo. La verdad es que no dejaba mucho a la imaginación. Aún así, su rostro pintado con colores que resaltaban cada uno de sus profundos rasgos era muy hermoso, y sus ojos, hondos como el océano, revelaban que había vivido mucho más de lo que es prudente consignar con las palabras. Así es, era una prostituta. Una prostituta que estaba buscando a alguien, y ese alguien era yo. Se acercó ante la mirada perpleja de los allí presentes, quienes empezaron a murmurar. Cuando llegó frente a mí, besó mi mejilla y se abrazó a mi cuello. Su perfume, con el que seguramente rociaba los lechos en los cuales se encontraría con sus amantes, impregnaba todo mi cabello. Mi vestido ahora olía a ella. Para ser sincero, disfruté ese momento y por eso la abracé. Amé a esa mujer.
No me refiero a la malformación del amor que hace pensar que simplemente es un acto físico, una transacción lujuriosa, sino al momento en el que nuestros corazones se conectaron. Escuché su miseria, su dolor. Escuché el deseo de amar y ser amada, verdaderamente amada. Nos encontramos en el punto donde la miseria era nuestra humanidad. Fue como si la búsqueda eterna hubiera concluido en ese momento. Ella había sido hallada. Aquí estás, le susurré. Aquí estás, respondió ella con una sonrisa en sus rostros. Nos miraban. Los grandes hombres de Dios no sabían qué hacer ante tan bochornosa situación. Si fuera un hombre de Dios, decían, sabría que ella es una prostituta y se apartaría, no debería comulgar con el pecado. Se acercó a mí uno de los organizadores del evento para decirme que la retirara del lugar, pero yo no podía dejar que se fuera humillada, maltratada y rechazada. Ya había pasado mucho de eso en su vida. Seguramente encontraría algo diferente en medio de una reunión de hombres de Dios. Ellos entenderían. Si desea ser parte de este círculo, dijo el encargado, debe ser un claro ejemplo de santidad. Y este vergonzoso incidente deja mucho que pensar al respecto. Si desea irse con ella, nos está dando la espalda a nosotros. Tomé entonces una decisión. Si ella salía, yo también lo haría. Había encontrado aquello que tanto busqué. Encontré el tesoro que se había extraviado y yo no podía perderla. Otra vez, Miguel, no me refiero a que tuvimos un encuentro fortuito. Sencillamente charlamos un poco de la vida. Me contó cómo había llegado hasta este punto de su existencia y lo único que pude hacer fue escucharla, llorar y seguirla amando. Así transcurrió toda la noche. Al amanecer nos despedimos. Pero sabíamos que ya no seríamos los mismos. Mi conclusión, amo a las prostitutas. No sé si te gusta escucharlo, no sé si te incomode. Sin embargo, quería que lo supieras. Atentamente, Jesús. ¿Qué tal este tema? Jesús, ¿cierto? Amando a una prostituta. De pronto esto es traer algo de un contexto que pasó hace mucho tiempo. ¿Recuerdan qué pasaba con Jesús en ese entonces? Que los fariseos, que los religiosos, los que conocían la ley, lo acusaban porque se sentaba a comer y a tomar con personas con quien nadie se sentaba, y menos los religiosos de la época. La incómoda solución que prácticamente todo lo soluciona, todo lo arregla, como dice, la incómoda solución para prácticamente todo. No sé si ven esta cinta que está aquí. No sé si les ha pasado que casi siempre uno tiene una cinta en la casa, porque con una cinta uno arregla todo. No sé si les ha pasado que a veces el dobladillo del pantalón se suelta. ¿Y con qué se soluciona? Con un poquito de cinta, ¿cierto? Yo estudié arquitectura y en arquitectura la clave para resolver cualquier problema en una maqueta siempre era la cinta. ¿Saben algo? Nosotros tenemos una realidad, una verdad. Nosotros, mis queridos amigos, mis queridos hermanos, estamos dañados, estamos rotos, somos imperfectos y necesitamos ser arreglados. Por eso empezamos estos temas, la incómoda solución que arregla prácticamente todo. Y empezamos con la esencia de quien realmente arregla nuestra vida, y es Jesús. Hoy vamos a ver en el texto, en el libro de Juan, el capítulo 1, versículos 14 al 18. Jesús lleno de gracia y lleno de verdad. Jesús lleno de gracia y verdad. Ahorita vamos a ver el texto, pero yo quisiera de pronto ahondar en estas dos palabras para que podamos tener un mejor contexto de lo que está pasando. Imagínense Jesús en el momento en que llega, ¿cierto? Llega al pueblo elegido de Dios, llega al pueblo de Israel, ahí está, en Judea. Y resulta que Jesús está siendo escuchado por otras personas, está viendo lo que él vive. ¿Saben qué había pasado? Que este era el pueblo escogido por Dios, había recibido un regalo de gracia. Por la gracia fue que Dios vio con buenos ojos a Abraham y de allí le dijo, te voy a hacer una promesa.
Y en esa promesa ellos terminaron siendo el pueblo escogido de Dios, pero luego se convirtió en un derecho adquirido, y comenzaron a vivir fue solamente por la verdad, es decir, la ley, los estatutos que había escrito Moisés. Y luego vivían una vida religiosa y se les había olvidado la esencia. Miren, ellos se sabían de memoria la ley, la Torá, se la sabían de arriba abajo, pero muchas veces no entendían exactamente el propósito por el cual Dios había dado la ley. Y hoy podríamos decir, sí, claro, imagínense, ese pueblo tan terco, tan obstinado, que siempre hacía lo que quería y se perdía. Pero si miramos la historia, después de que llega Jesús a darnos por gracia las buenas nuevas, de ahí para adelante la historia podemos seguirla escribiendo. Y vemos como los cristianos en las cavernas de repente comenzaban a enseñar la doctrina, luego por allá se comenzó a consolidar una religión, y en nombre de esa religión comenzaron a salir las cruzadas. Y las cruzadas comenzaron a derramar sangre en nombre de la verdad. Y luego entonces comenzaron las conquistas en el mundo entero y comenzaron de una manera inquisitiva a enseñar esa verdad. Tenías que creer en eso. Luego vino la reforma, y la reforma nos dio un nuevo aire, una nueva forma de ver la palabra de Dios. Pero la reforma también derramó sangre, porque quien no creía lo mismo también tenía el mismo proceso de inquisición. Luego vinieron las misiones y comenzaron de otros lugares a mandar para evangelizar y para comenzar a predicar las buenas nuevas, pero se comenzó a enseñar doctrina y se comenzó a pensar en una forma específica de ser y de hacer. Y hoy en día vivimos un mundo de evangelización, se dice, donde comenzamos a compartir las buenas nuevas, pero ¿qué sucede? Que muchas veces enseñamos es la forma, la manera en la cual las personas deben creer, y una vez más nos olvidamos de la gracia. Miren, en pantalla vamos a ver, Jesús era 100% verdad, 100% verdad y 100% gracia. No era un equilibrio, no era un poquito de verdad y un poquito de gracia, 50-50, no. Era 100% verdad, es decir, Jesús sabía exactamente qué estaba pasando, cuál era nuestra condición. Pero también era 100% gracia, porque venía a darnos un regalo. Podemos acercarnos por favor al texto. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios al respecto. Vamos a tenerlo aquí en pantalla. Juan 1, del 14 al 18. Y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Quedémonos aquí un segundo, por favor, en el texto anterior. Y el Verbo se hizo hombre. ¿Qué es el Verbo? Para que entendamos, de pronto ustedes ya conocen mucho de este tema en la palabra, pero para los que no, para las personas que se están acercando apenas, en una oración, el verbo es lo que le da sentido a la oración. Es el motor, es la parte activa. En la palabra de Dios, Jesús es el verbo. El verbo se hizo hombre, es decir, Dios mismo es lo que da sentido y propósito absolutamente a todo. Y gracias a Él, nuestra vida tiene sentido. Y mire, dice, habitó entre nosotros, es decir, estuvo aquí con nosotros, conoce y nos conoce. Y dice, y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, porque este era el lenguaje que conocía y entendía el pueblo de Israel. Y luego dice, lleno de gracia y de verdad, lleno de gracia y de verdad. Quiero concentrarme en esto porque son dos palabras relevantes, gracia y verdad. Gracia es aquello que nosotros recibimos sin merecerlo, sin haber hecho absolutamente nada para poderlo tener. ¿Les ha pasado que en alguna ocasión ustedes simplemente reciben un regalo de la nada y les dicen, mira, aquí te tengo un obsequio? Algo por lo cual usted y yo no hemos pagado, pero lo hemos recibido. ¿Cierto? Ese es un regalo. Eso es la parte de gracia. Y gracia tiene que ver con una palabra muy linda que se llama misericordia. La misericordia es algo que se entrega sin que se merezca. Imaginémonos, es ese Dios, es ese Jesús lleno 100% de gracia. Pero al mismo tiempo también es lleno de verdad. La verdad es absoluta. Y la verdad es algo que es completa claridad en el conocimiento. Si miráramos, por ejemplo, el concepto de gracia, lo que dice el diccionario, dice que es una adecuación entre una proposición y el estado de cosas que se expresa, o la conformidad entre lo que una persona manifiesta y lo que ha experimentado, piensa o siente.
Es decir, la realidad y la verdad, si nos ponemos a analizar en nuestro caso, como les decía, estamos rotos, estamos quebrados, somos imperfectos, somos pecadores. La gran verdad que enseña la palabra de Dios es que por cuanto todos pecaron, todos estamos destituidos de la presencia de Dios. Esa es una verdad para absolutamente todos. Y aquí es donde viene el mejor regalo que Dios ha dado a la humanidad. Y solamente se puede hacer por la gracia de Dios. Es un regalo absolutamente inmerecido. No somos dignos de eso. Sigamos mirando el texto. Luego dice, Juan el Bautista dio testimonio de él y a voz en cuello proclamó: este es aquel de quien yo decía, el que viene después de mí es superior a mí porque existía antes que yo. De su plenitud todos hemos recibido gracia sobre gracia. Esto que está aquí es el versículo 16. De su plenitud hemos recibido gracia sobre gracia, un regalo sobre regalo. Yo no sé si nos pasa como al pueblo de Israel que les contaba al inicio, que pensaron que ya tenían su regalo recibido y por esa razón se quedaban viviendo solamente en la verdad de la ley. Pero para mí, de su plenitud todos hemos recibido gracia sobre gracia. Ese es el mejor regalo. Miren, aquí de pie delante de ustedes, quiero decirles, yo no soy una persona digna para estar aquí predicando la palabra de Dios. Soy pecador, ofendo a Dios constantemente. No soy perfecto. Creo que ninguno de los que se ponen aquí a predicar o a dirigir una alabanza somos personas absolutamente vulnerables, pecadoras. Por más que intentemos y nos acerquemos al Señor y leamos su palabra y le tratemos de servir y entreguemos nuestra vida y nuestro ser, vamos a seguir siendo pecadores, imperfectos, dañados. Por eso, la incómoda solución para prácticamente todo es Jesús. Es la gracia, es el regalo inmerecido que recibimos por Él. Por eso Juan decía con voz en cuello, levantaba su voz y decía: es que viene alguien mayor que yo. ¿Sí? Porque existía antes que yo y de su plenitud hemos recibido gracia sobre gracia. El texto continúa y dice en el versículo 17, pues la ley fue dada por medio de Moisés, mientras que la gracia y la verdad nos ha llegado por medio de Jesucristo. Miren, lo que venía pasando en este caso del pueblo de Israel era que se habían pegado tanto a la ley y a la verdad que ya no podían ver la gracia. El gran problema que tuvo Jesús con los religiosos de la época es que se habían apoderado tanto de esa verdad, de esa ley, que solamente podían ver eso. Y desde allí comenzaron a ver mal a todo el mundo. El 1 de octubre del 88, cuando me invitaron por primera vez a una iglesia, recuerdo en un carro, era como un jeep, de eso que se sentaba uno en la parte de atrás y se sentaba de lado. Y yo iba mirando hacia la playa, hacia el mar Caribe, y en mi cabeza yo iba diciendo: ay, ¿yo a dónde me metí? ¿Para dónde me llevan? Yo recuerdo en mi cabeza, yo me imaginaba, tenía 14 años y yo me imaginaba que iba a llegar a un sitio penumbroso con un par de ventanas, que entraba un halo de luz por allá, y me imaginaba unas bancas grises o cafés oscuras con un Cristo allá al fondo puesto y una persona seguramente a darme un sermón. Yo la verdad, yo no quería eso. Y no quería eso porque toda mi vida había rehusado los temas de la religión. Venía, la verdad, un poco decepcionado de la religión. Yo trabajaba con mi papá y tenía que repartir productos de aseo en los barrios marginales de Cartagena y veía muy de cerca la pobreza. Y recuerdo cuando fue el Papa Juan Pablo II, y recuerdo que alguien hizo un comentario en la radio diciendo que con el costo del anillo del Papa se resolvía la pobreza de Colombia. Y yo decía: no puede ser. No me cuadra con las historias de Jesús que a mí me habían dicho. Por esa razón, yo, aunque me había bautizado, había hecho primera comunión, había hecho todo, iba a misa, cantaba villancicos, creo que les había contado alguna ocasión anterior, pero
No quería saber de religión. Y estaba yo allí en ese carro yendo a ese lugar y yo decía, no quiero. Cuando llego a ese grupo de jóvenes, bueno, era una casa, tenía los techos blancos, entonces la cosa fue un poquito diferente. Conocí de Dios en ese momento, conocí de su gracia y comencé a caminar con Él. Pero cuando comencé a caminar con Jesús, algo que dije es, yo quiero todo con Dios, quiero una relación con Él, pero no quiero religión, no quiero religión. Comencé a vivir mi vida y comencé a aprender de música, comencé a compartir con jóvenes, a dirigir jóvenes y siempre fui una especie de ovejita negra en la iglesia, ¿sí? Porque cuando se trataba de armar desorden, el que armaba desorden era yo. Yo decía, ¿cómo es que no podemos ser jóvenes y disfrutar la juventud? Si es lo que dice la palabra. Pero claro, también dice la palabra, guarda tu corazón. Sobre toda cosa, guarda tu corazón. Así que he tratado en mi vida de vivir una vida desapegada a la religión y siempre aprendiendo de lo que Jesús enseña. Al final, el texto, mire lo que nos dice en el versículo 18. A Dios nadie lo ha visto nunca. El Hijo unigénito, que es Dios y que viene en unión íntima con el Padre, nos lo ha dado a conocer. ¿De qué manera este mundo va a conocer el amor y la gracia de Dios si no es a través de nosotros? El mejor ejemplo que tenemos es el ejemplo de Jesús. Un ejemplo vivo, como conté en la historia del inicio. Saben, hoy en día decimos, este mundo está cada vez peor, esto va de mal en peor, esto no se sabe para dónde va a coger. El tema de identidad sexual cada vez tiene más colores, más letras, ya no caben las letras del abecedario para describirlo, ¿sí? Y muchas veces nosotros nos enfrascamos y comenzamos a discutir con este tipo de situaciones. La corrupción del mundo cada vez es peor, la maldad, la avaricia. Quiero decirles algo, permítanme imaginar que si Jesús estuviera aquí hoy en día, seguramente andaría con los que hacen lobby de la comunidad LGTBI. Y seguramente los religiosos nos escandalizaríamos viendo eso, porque muchas veces lo hacemos. Y se nos olvida la gracia. Y la invitación que hoy quiero hacerles, querida iglesia, es que miremos la gracia y la verdad de Jesús. Nosotros como seres humanos sí vivimos con porcentajes de gracia y de verdad. Entonces la verdad se nos vuelve algo relativo, ¿sí? Pues yo no soy tan pecador como otros, ¿entiendes? O sea, yo no ando de borracheras en la noche, yo no consumo vicio, yo no ando con prostitutas, yo no soy infiel, yo no soy adúltero, yo no soy mentiroso. Bueno, una que otra mentirita por ahí que a veces se escapa, ¿cierto? Yo no evado impuestos. Lo que pasa es que hay que saberlos acomodar. Es decir, ponemos unos estándares desde nuestra forma de ver la religión y la relación con Dios y comenzamos a ver a los que no piensan o creen igual que nosotros y comenzamos a juzgarlos. Y entonces comenzamos a olvidar la gracia y comenzamos a poner equilibrios. Pero miren, recordemos, Jesús, 100% verdad, 100% gracia. Y solamente por la gracia es que nosotros podemos acercarnos al Señor. No hay absolutamente nada más. Y como decía Pablo en Romanos 6:16, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que sobreabunde la gracia? Mis queridos, en ninguna manera. En ninguna manera. Pero sí necesitamos entender desde la verdad de Dios que nosotros somos pecadores, que nosotros no somos perfectos. Ninguno de los que está aquí. O como dijo Jesús, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, ¿cierto? Ninguno se salva, pero la gracia de Dios sí nos cobija. Y el llamado que nosotros tenemos, como lo hizo Juan, a voz en cuello, es llevar las buenas nuevas, las buenas noticias de Dios. La buena noticia es que Jesús vino y nos dio este regalo maravilloso que se llama gracia. Él murió por nuestros pecados en una cruz y a través de Él podemos acercarnos, recibir ese acto de bondad, de gracia, de misericordia y poder tener salvación con una promesa que empieza en esta vida y es para la vida eterna. No sé si hemos entendido el concepto de gracia sobre gracia, pero es un regalo maravilloso, que no depende de nosotros, que no es por lo que hagamos.
No es porque seamos buenos, regulares o malos. Es porque Dios nos ama y expresa su gracia. Y como dice, porque desde su plenitud para todos hay gracia sobre gracia. Para todos. ¿Quiénes somos nosotros para excluir a alguien? ¿Quiénes somos nosotros para juzgar a las personas? ¿Sí? ¿Sí ven lo incómodo que es hablar de esto? Porque a veces es muy chévere poder estar aquí sentados en una iglesia y podemos tener esa sensación de que estamos conectados con el Señor, no como otros que están por allá todavía pasando el guayabo. Y pensamos de esta manera de nuestros familiares, amigos, compañeros de trabajo. Y es hora de que como iglesia comencemos a ser relevantes y comencemos a dar de esa gracia que hemos recibido. Por eso, claro que debemos buscar de Dios. No se trata de simplemente recibir la gracia como el regalo y como que listo, entonces vámonos de parranda, ¿sí? Miren, es tiempo para nosotros acercarnos al Señor, pero para comenzar a amar a los demás como Jesús lo hizo. Acercarnos a quien nadie se acerca, a hablar con quien nadie habla, a tocar a quien nadie toca, a ser amigo de quien nadie es amigo. La Confra ha sido un lugar de bendición para mi vida. Con mi esposa llevamos aquí 18 años. Perdón. Llegamos quebrados. No había cinta que pegara eso, ¿sí? Pero Dios, en su gracia, nos dio un regalo maravilloso. Además nos dio una familia. Y aquí hemos podido crecer, hemos podido compartir, hemos podido servir, hemos podido ayudar a otros. El Señor nos ha permitido crecer en Él. Y creo que todos y cada uno de nosotros, delante de Dios, estamos en la obligación de buscarle cada día más. De poder buscarle en su palabra. Necesitamos que nuestra mente esté llena de su palabra, del verbo. Necesitamos que nuestra vida no sea solamente literatura y teoría. Necesitamos que nuestra vida sea actuar. Y ese actuar tiene que ver con cómo amamos a los demás. Si entendemos la gracia de Dios, también podemos entender que cuando nos dan un regalo, ¿qué es lo que nosotros decimos? Gracias. Por eso quiero invitarlos. Hoy he hecho 2 anuncios de publicidad. Una con los Aventura Confra, Petit, Gap, para que por favor lleven a sus hijos para que crezcan allí con amigos. Pero también hay otra y es, ¿saben? Lleguemos temprano a la iglesia. Disfrutemos el tiempo de alabanza, porque ese es el momento en el cual nosotros podemos darle gracias a Dios, reconocer su bondad, reconocer su amor, poder levantar nuestra voz, nuestro corazón, nuestras manos, como usted lo quiera hacer, pero darle gracias a Dios, porque solamente es por bondad, por gracia, no es por lo que nosotros hagamos. Pero qué bonito poderle regresar a Dios. Y nuestro llamado, claro que sí, está ir y hacer discípulos a todas las naciones, pero no es con una inquisición, no es con una forma obligatoria, no es con una doctrina, no, es con el amor, como Jesús lo hizo con las prostitutas, con los recaudadores de impuestos, con la gente de mala calaña de su época. Jesús nunca pecó. Jesús rechazó el pecado, pero amó al pecador. Jesús aborreció el pecado, pero amó al pecador. Jesús te ama a ti, no ama tu pecado, me ama a mí, tampoco ama mi pecado. Pero por gracia, porque Él pagó el precio, nosotros podemos acercarnos a Él. Que nosotros podamos ser para esta sociedad la incómoda solución para prácticamente todo. Para esas personas que necesitan escuchar no solamente una predicación o un sermón, sino tener un abrazo de amor, como la historia que narramos al principio. Quisiera leer una frase para concluir esta meditación en la mañana de hoy. Una vida llena de gracia y verdad, como enseñó Jesús. Mientras llega. Una vida llena de gracia y verdad, como enseñó Jesús. Es el testimonio que lleva a otros a conocer el amor de Dios. Hay que recordar que hemos recibido un regalo que no merecemos,
La propuesta incómoda para la religiosidad y los religiosos. Es la única solución para la salvación de una humanidad que necesita conocer de Jesús como Dios lleno de amor, lleno de gracia, lleno de verdad, el cual es digno de ser adorado por todos, por todo lo que es. Y como hacía Juan, proclamándolo a voz en cuello. Que tú y yo podamos tener vidas que puedan llevar a otros a conocer la gracia, la verdad y el amor de Jesús. Y para meditar, quisiera dejarles estas dos preguntas. ¿Vivimos nuestra fe en Jesús llena de gracia y de verdad? ¿Vivimos nuestra fe en Jesús llena de gracia y de verdad? Y una segunda pregunta. ¿Con mi vida conoce el mundo la gracia y la verdad de Dios? Con mi vida conoce el mundo la gracia y la verdad de Dios. Y le voy a hacer una última invitación. No ponga la palabra mundo. Cierre sus ojos y piense en una persona cercana que no conoce de Dios, a quien ustedes tienen la oportunidad de decir: con mi vida conoce esta persona la gracia y la verdad de Dios. Que la fe pueda ser práctica y puesta en obras, y no solamente desde la teoría. Les invito a que por favor oremos. Y quiero invitarlos también a que reflexionemos cómo estamos viendo la gracia y el regalo que Dios nos ha dado. Señor, cuánto necesitamos de ti, mi Dios, porque en realidad solos no podemos. Porque en realidad, Señor, en nuestra humanidad, en nuestras fuerzas, es absolutamente imposible poderte agradar. Es absolutamente imposible poder cumplir tu ley, tus mandamientos, dar siempre en el blanco, Señor. Por eso hoy nos acercamos a ti, primero reconociendo como verdad que somos pecadores, que estamos dañados, Señor. Pero gracias porque tú nos conoces, y sabiendo que era imposible para nosotros, enviaste a tu Hijo Jesús a entregar su vida para perdón de nuestro pecado. Por gracia, por amor a nosotros te entregaste, Señor. Y hoy queremos recordar ese amor infinito que tú has derramado sobre nosotros. Hoy queremos, Señor, exaltarte con todo nuestro ser, con todo nuestro corazón, y reconocer tu bondad y tu amor. Pedimos, Señor, que tú transformes nuestra vida desde adentro, para que por fuera otros puedan ver tu gracia, tu verdad, tu bondad, tu misericordia. Señor, que no pasemos desapercibidos, que no seamos como la sal que no sirve y que simplemente es pisoteada, que nuestra vida pueda dar sabor a la existencia, que podamos ser luz para guiar a otros, Señor, a que se acerquen y te conozcan a ti. Que nos alejemos cada día más de la religiosidad, que podamos acercarnos cada día más a una relación íntima y personal contigo, Señor. Te alabamos, te honramos y te bendecimos por siempre y para siempre, Señor. En Cristo Jesús oramos. Amén.